Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Enigma de lo Desconocido. Mi nombre es Diego Filardi, para los que no me conocen, y bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un temita que hace tiempo quería traerles para poder compartir con ustedes, que tiene que ver con, o sea, es acerca de los secretos de los orígenes, ¿no? Tanto un poco del hombre como de la idea de un Dios. Si bien hay mucha confusión acerca de quién es Dios y cómo es que es eterno, es normal que la simple idea de la eternidad nos abrume, teniendo en cuenta que vivimos en una realidad que, más allá de que sea holográfica, se encuentra manifestado lo que es la ley de causa y efecto, y eso nos ubica, digamos, por así decirlo, en lo que sería una especie de línea temporal, pasado, presente, futuro. Entonces, tratar de entender rápidamente o bien la idea de una eternidad se hace bastante complicado. Pero bueno, lo importante es que vamos a trabajar un poco todas estas cuestiones y vamos a entender un poco de qué se trata bien esta cuestión de que tanto se encargaron de ocultar o correr de la historia oficial todo lo que tiene que ver con la historia de los orígenes, o por lo menos no dieron la oportunidad de dar toda la información, ¿no?, que estaba, y arbitrariamente decidieron decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y lo que no, lo sacaron, lo corrieron. Vaya a saber por qué. Bueno, en realidad sí sabemos por qué. Tiene que ver un poco con esto de la conexión directa con lo divino, pero bueno, ya lo vamos a ir hablando ahora. Y a su vez, como todo no se puede ocultar de por vida, con el tema de los descubrimientos de los pergaminos de Nag Hammadi y toda esta salida a la luz de los evangelios apócrifos, de los evangelios gnósticos y todos los demás pergaminos que se encontraron, podemos llegar a entender un poco más, primero, qué es lo que se ocultó; segundo, entender por qué se ocultó claramente; y tercero, qué importante que es tener acceso a esa información. Así que bueno, sabemos muy bien que las religiones eh, evitan profundizar en esto del origen del universo, ¿sí? Considerándolo, digamos, como un misterio incognoscible o simplemente algo que no debe cuestionarse, ¿no? Es como dicen ellos y ya está, porque si no es porque la palabra, o porque esto, o porque el otro, pero esto es así, no cuestiones, no preguntes, no nada. Pero ahora tenemos mucho material y de eso vamos a hablar hoy. Algunos textos prohibidos, pseudo prohibidos, ¿no?, y conocimientos ocultos como los textos de Nag Hammadi han desafiado toda esta norma preestablecida y han revelado ideas impactantes sobre el verdadero origen de la divinidad. Vamos a analizar las respuestas que sencillamente han sido silenciadas, apartadas, corridas de la historia oficial por no creerlas convenientes, ¿sí? La sola idea de saber que podemos tener acceso directo, sin ningún tipo de intermediario, a la fuente divina, que no es el Dios conocido, atenta directamente contra cualquier institución que quiera concentrar seguidores con fines variados. Pero primero tenemos que entender que las grandes tradiciones filosóficas, religiosas y cultos han tratado de responder a esto, inclusive en la antigua Grecia. Ya Aristóteles habló del motor inmóvil, un ser que no fue creado, o sea, hablaba del motor inmóvil, digamos, ¿no?, como un ser que no fue creado, pero que da origen a todo lo demás. Según su lógica, debía existir una causa primera, ¿no?, que no dependiera de nada más para existir, que no la encontró, claramente. Siglos después, Tomás de Aquino retomó esta idea en sus famosas cinco vías para demostrar la existencia de Dios. El todo en el universo es contingente, decía, el todo en el universo es contingente, lo que significa que necesita de algo más para existir, decía. Pero si seguimos esa cadena, que sería una especie de cadena de causa y efecto, llegamos atrás hasta un momento donde nos llegamos y nos volvemos a tomar con la idea de que es necesario tener una realidad de un ser que existe por sí mismo
y que no fue creado. Sin embargo, esta explicación lógica deja una pregunta sin resolver. Y es que si Dios es ese principio absoluto, ¿realmente podemos afirmar que no tuvo un origen? Así como podemos decir que es eterno, también podemos preguntar. Entonces, la respuesta se encuentra en una comprensión completamente diferente de la divinidad, una que ha sido ignorada y suprimida deliberadamente por eh, los que se encargaron de acomodar la historia, ¿no? Digamos, no vamos a entrar en detalles más oscuros ahí. Pero bueno, si nos vamos más para atrás, encontramos a los antiguos gnósticos que ofrecieron una perspectiva radicalmente distinta, a la cual yo adhiero rotundamente, y es que para ellos es la divinidad suprema. La divinidad suprema no era el Dios creador del Antiguo Testamento, ¿sí? No era ese Dios Jehová, ese Jehová de los ejércitos, ese Jehová sanguinario, ese Jehová que no tenía piedad, ese Jehová que quería dar tierras. No era ese el Dios, para los gnósticos, el verdadero Dios supremo, la divinidad suprema, cosa que yo también adhiero y creo rotundamente. Pero ellos hablan de una fuente más elevada, incognoscible y eterna. ¿Mm? En este caso hablan de algo eterno. Afirman que el mundo material no fue creado por la divinidad suprema, digamos, sino por un ser menor. Y ellos lo llaman el demiurgo, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a indagar un poquito nada más, en las antiguas escrituras vemos que hablan de Elohim, y Elohim es una palabra plural, y está todo hablado como en plural. Hagamos el hombre a imagen y semejanza nuestra, que no sea como nosotros. O sea, hay muchas connotaciones que hablan de que no había uno, había varios seres o varios pseudodioses. ¿Mm? Entonces, ahí es donde empieza a, a filtrarse esta realidad de decir, pero para. Entonces, ¿cómo fue? En otro video vamos a hablar un poquito más y vamos a profundizar un poquito más bien de cómo fue la creación del hombre y cómo fue la intervención divina real. ¿Quién creó al hombre y cómo fue la intervención divina? Que son dos cosas que van por separado. Pero eso va a ser en un próximo video. Ahora vamos a seguir con este concepto que curiosamente se encuentra en los evangelios apócrifos y en los manuscritos de Nag Hammadi. Ahora, ¿y si la idea convencional de Dios es solo una versión limitada, una distorsión de una verdad más profunda? Puede ser, tranquilamente, porque ya encontramos contradicciones. Por ejemplo, en la Kabbalah, en el hermetismo y en otras tradiciones esotéricas, por nombrar algunas, encontramos la idea de una realidad superior, más allá de cualquier dualidad. Inclusive en la mística islámica, los sufíes hablan de Dios como el amado desconocido, aquel que no puede ser descrito ni comprendido completamente. Y todas esas enseñanzas apuntan a esas conclusiones similares. Ahora, si existe una realidad superior a la que llamamos Dios, ¿qué o quién la creó? Es posible que la respuesta se encuentre en un conocimiento que ha sido suprimido a lo largo de los siglos. Y acá es donde entra en juego un libro de los tantos que fueron prohibidos, con un contenido bastante controversial, que se podría decir, el cual, según la versión oficial, fue considerado demasiado peligroso para ser divulgado abiertamente, porque es un conocimiento que desafía todo lo que nos han enseñado, o sea, todo el cuentito. Y que podría cambiar nuestra percepción de la existencia, ya que también explicaría el propósito de nuestra existencia. O sea, que esto implicaría que dejaríamos de estar entretenidos, dormidos, para poder despertar y poder encontrar algo más trascendente. Claro, ahora entiendo por qué era peligroso. Bueno, primero vamos a analizar los textos que han sido marginados por la historia y que contienen información muy importante sobre la verdadera naturaleza de Dios y su origen
Entre estos escritos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi, como les dije antes, los evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos. Miren, acá tengo evangelios apócrifos, son bastante, bastante, y todavía faltan los gnósticos y todavía hay más pergaminos, que revelan una cosmovisión radicalmente diferente a lo que nos enseñó la teología tradicional, y es uno de los textos más enigmáticos. Dentro de los textos apócrifos hay uno que es el más enigmático, que es el Evangelio de Juan, un escrito gnóstico que describe una historia muy distinta sobre la creación del universo, que dice, textual palabra dice lo siguiente: en el principio existía una entidad suprema, un Dios incognoscible llamado Uno, que estaba más allá de toda comprensión humana. Ya partimos por esa base, no lo podemos comprender. Bien, este Uno no creó el mundo directamente, sino que de él emanaron diferentes niveles de conciencia o manifestaciones divinas conocidas como eones. O sea, ya está hablando de que había otros seres, por decirlo de alguna manera, como para que lo vayamos entendiendo, como en un orden, otros seres, eones los llaman. Pero dice que en algún momento de este proceso, una de estas emanaciones, seres, eones, actuó sin el consentimiento del uno y generó una entidad defectuosa. Sigue bajando, ¿no? O sea, el uno, los eones, y estos eones generó una entidad defectuosa. Y los gnósticos la denominan como el demiurgo. Algunos dicen que es Jehová, Yahvé, Jehová, pero eso lo vamos a ver en otro video porque hay una gran confusión con todo esto, porque está Jehová y había otros Elohims que pertenecían a otras, que tenían a cargo otras como ciudades, por decirlo, otras naciones, por decirlo de alguna forma que se entienda, ¿no? Por eso la puja de poder, ver quién era más poderoso, bueno, en fin, ¿no? Todo muy humano, ¿eh? Muy carnal, esto de decir, bueno, mi Dios es más fuerte que el tuyo, hasta que uno después dijo, bueno, voy a matar a todos los primogénitos, wow, cuánto amor. Bueno, dejémoslos ahí porque si no, nos vamos de tema. Y la realidad es que este demiurgo, este ser ignorante de su verdadero origen, se convenció de que él era el único Dios y creó el mundo material, estableciendo un sistema basado en el engaño y la ilusión, diciéndole, yo soy el único Dios, no tendrás otro Dios aparte de mí. Es conocida esa frase. Bueno, es decir, que según esta visión, el Dios creador del universo no es Dios, no es el Dios supremo, sino una entidad inferior que ha mantenido a la humanidad en un estado de ignorancia sobre su verdadera naturaleza. Y si esto es cierto, entonces la pregunta sobre quién creó a Dios toma un giro totalmente inesperado. En el lugar de buscar el origen de Dios que conocemos, tendríamos que preguntarnos sobre el origen del uno, de la fuente absoluta de toda existencia. Y uno no puede ser descrito en términos humanos, ya que está más allá del tiempo. Nosotros tenemos una concepción del tiempo lineal que no puede ser usada para la comprensión de algo eterno. Ya no tenemos la cantidad de herramientas que queremos tener. Uno es el origen de todo, pero no puede ser comprendido con la razón. No podemos. Esto es como que uno tenga, como digo en mis cursos a veces, vos tenés el grado de vibración número 3 en el ojo y no podés ver a simple vista algo que está vibrando en 10, 15, 20, 30, porque vibra mucho más y se pierda la vista. Bueno, esto es algo parecido. En sí, uno es el resultado de un ciclo infinito de creación y disolución, creación y disolución, ciclos. Un proceso cósmico en el que la realidad surge y se repliega en sí misma eternamente. Esta idea se asemeja un poco al concepto, o podríamos relacionarlo un poco con la teoría del Big Bang y del Big Crunch.
en la cosmología moderna, una teoría que sugiere que el universo no tuvo un único inicio con el Big Bang, sino que ha pasado por ciclos de expansión y contracción, de expansión y contracción, una especie de respiración, ¿no? Inhalo, exhalo, pero en tiempos eh, tremendos, ¿no? Eones. Y si aplicamos este principio a una visión divina, podríamos decir que lo que llamamos Dios no es un ser estático e inmutable, sino una conciencia superior que en su propia respiración, citando mi ejemplo, establece la conciencia y se va transformando a lo largo de ciclos cósmicos infinitos, se va transformando. Si esto sería cierto, debemos volver a revisar los textos prohibidos para entender quién regula esto, si así fuese. Pero leyendo estos textos corridos de la historia oficial, me encuentro con que describe un concepto radicalmente diferente el Dios que conocemos, ya que no se trata de una entidad eterna e inmutable, sino de una conciencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo en una fuerza cósmica que ha pasado por innumerables transformaciones antes de llegar a la forma en la que percibimos hoy. Una especie de una continuidad de evolución y crecimiento constante. Y aquí es donde todo se pone más complicado todavía, ¿eh? Porque esto lleva tiempo entenderlo un poco también, porque tampoco está tan escrito así como se lo digo, ¿no? Hay que bajar el vocabulario y tratar de hacerlo ameno. Pero todo se pone casi patas para arriba, porque la respuesta acerca de qué o quién creó a Dios tiene una respuesta muy hermética que desafía todo lo preestablecido, ya que nos dice en palabras claras que Dios no fue creado en un solo instante, sino que es el producto de un proceso de evolución cósmica que ha ocurrido en un nivel de realidad que apenas, y no sé si apenas, comenzamos a comprender. Y ni siquiera sé si lo logramos comprender. Pero esto no se queda ahí, sino que hay más. Y es que según este libro, la verdadera clave para entender el origen de Dios no está en mirar al pasado, sino en mirar hacia el futuro. Podría ser que Dios no sea una entidad que existió desde siempre, sino que está en proceso de ser creado en este mismo momento. Si esta teoría es correcta, entonces el destino de la humanidad podría estar entrelazado con la evolución de la divinidad misma. Y esto nos lleva a una revelación aún más impactante, una verdad que ha sido oculta deliberadamente porque desafía el concepto mismo de la realidad, o sea, de la realidad que vivimos, ¿no? Estamos a punto de descubrir lo que podría ser la revelación más inquietante de todas, si esto es cierto, ¿no? La concepción cambia por completo, ya que no estamos hablando de un ser eterno e inmutable que siempre ha existido en su forma definitiva con una barba larga en un trono, no, sino que es algo mucho más complejo, una conciencia en evolución, un principio que se transforma a través de ciclos cósmicos aún desarrollándose, y por lo tanto el papel de la humanidad pasa a ser parte de esa evolución con la divinidad. Porque supuestamente fuimos hechos a imagen y semejanza, y como es arriba, es abajo. Entonces, ¿qué papel tenemos? El principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, sugiere que todo el universo está interconectado, que lo que ocurre en la conciencia individual se refleja en la totalidad del cosmos. Por lo tanto, es inevitable entender que somos parte del Dios, que tenemos esa chispa divina, esa energía, que somos una porción fundamental de la evolución de ese Dios. ¿Qué es lo que nos hace tan poderosos, tan fuertes y tan interesantes para estas entidades que no poseen ese contacto con la fuente divina y que nos hacen creer que ellos nos ayudan cuando en realidad somos nosotros que le damos entidad con nuestra energía? Pero eso lo vamos a hablar en otro video. Ahora, si esto es cierto, entonces nuestra propia evolución espiritual no es solo un proceso individual, sino que parte de un desarrollo mucho mayor, un plan mayor. ¿Cuántas veces habrán escuchado esto del plan mayor? Un crecimiento que afecta a la naturaleza misma de la divinidad. El tener el libre albedrío nos da la posibilidad de transitar y aprender a través de la experiencia de vida hacia una evolución consciente que hace que logremos entender
más allá de que Dios no es un ser fijo, sino más bien una conciencia creadora de energía en expansión, que nos posiciona en la posibilidad de ser co-creadores, de poder crear nuestra realidad, de poder salir, bueno, de la Matrix, aunque en realidad no hay que salir de la Matrix, sino que hay que transformarla desde adentro. Hay que abrir, hay que despertar, hay que ver más allá de lo que vemos. Pero claro, todo este circo montado está hecho para que uno no se despierte, todo el entretenimiento, la industria farmacéutica, ¿no? La alimentación mala, en fin, está todo interconectado para que no podamos ver esto. Y por eso ocultaron toda esta información. Ahora, cuando uno ve esta información, dice, bueno, pará, ¿qué pasa acá? ¿Por qué la ocultaron? Y cuando uno lee y ve estas cosas, dice, wow, somos fuertes, somos importantes. Siempre se nos dijo que éramos una hormiguita en un sistema, bueno, ni hablemos de lo que dicen del sistema solar, toda esa cosa. No voy a entrar en ese tema hoy, pero digo, siempre una hormiguita, siempre... Y resulta que no era así. Resulta que somos más fuertes y más importantes de lo que creíamos o de lo que nos hicieron creer. Esa conciencia creadora, esa expansión, esa divinidad, ese Dios, ese uno, está claro que esa conciencia de expansión está dentro de cada uno de nosotros. Siempre va a estar dentro de nuestro. Y es por eso que las enseñanzas las ocultaron tanto, ya que iban diametralmente en contra de los deseos del demiurgo, que él necesita alabanza, adoración, sacrificio llegó a necesitar, sacrificio de humanos, disfrazado de mil formas. Mm. Pero bueno, acá lo que importa es que nosotros empecemos a reconocer la divinidad que tenemos adentro y la conexión directa que tenemos con ese uno, Dios, ser supremo, que no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Pero bueno, hasta acá llegamos en esta primera parte. Después, luego vamos a ver una segunda parte de este video donde vamos a hablar un poquito más de la ciencia y de la relación y de cómo podemos interconectar todo para obtener una mayor y más amplia comprensión. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pongan like, suscríbanse, compártanlo, me van a dar una mano importante y nos vemos en próximos videos. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.